Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de recuperación. Bueno, muy buenos días el domingo. Como es habitual, si pudiéramos confirmar el audio, por favor. Domingo de Ramos, efectivamente. Muchísimas gracias, audio confirmado entonces. Bien, muy buenos días con todos, señores. Vamos a dar apertura a esta sesión por motivo del feriado, ¿no? Es una sesión de recuperación. El tema que vamos a abordar para hoy es la ley de Gauss. De repente resaltar la importancia que tiene para nosotros la ley de Gauss, porque vamos a analizarla primero para los campos eléctricos y algunas semanas después, sí, efectivamente esta sesión queda grabada, ¿no? De las sesiones regulares, por lo general aprobadas, quedan registradas, ¿no? Me decía que, de acuerdo al esquema general, nosotros identificamos cuatro leyes para el electromagnetismo. Cuatro leyes que de repente no las conocemos especialmente como las leyes o ecuaciones de Maxwell, digamos, tan comunes como podrían ser las ecuaciones de Newton, ¿no? En CAT 1, por ejemplo, ustedes analizaron las ecuaciones de Newton para describir muchos de los fenómenos del mundo macroscópico y de hecho las ecuaciones de Newton nos sirven para eso, ¿no? Pero también existen otro grupo de fenómenos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos de manera más general que pueden ser explicadas a través de cuatro ecuaciones, ¿no? Todo el conocimiento que se tenía sobre la electricidad y el magnetismo hasta 1800 y tanto, pues fueron resumidas en cuatro ecuaciones, ¿no? Y dos de ellas involucran la primera, una ecuación para el electromagnetismo, perdón, para los campos eléctricos, que se conoce como la ley de Gauss, y otra que se conoce también como la ley de Gauss para los campos magnéticos. Entonces, dos de las ecuaciones de Maxwell están directamente relacionadas con ello, ¿no? Entonces, nosotros vamos a analizar esta primera ley más adelante, por allá por la semana 13, 14, vamos a terminar nosotros de repente analizando las cuatro ecuaciones, ¿no? Y vamos a describir físicamente cuál es la interpretación física que le daremos a ellas. Vamos a aperturar de esta forma. Muy buenos días con todos en este domingo. Vamos a iniciar la recuperación. Bien, antes de aperturar lo relativo a la ley de Gauss, una pregunta general. ¿Cómo calculábamos nosotros el campo eléctrico creado por una carga puntual? ¿Y cuáles son sus características? ¿Qué características tiene el campo eléctrico creado por una carga puntual? Audio o chat. Ya hay una ecuación que acaba de escribir nuestros compañeros, en la que voy a escribirla, reproducirla aquí. El campo eléctrico, recuerden que el campo eléctrico es una cantidad vectorial, la podemos representar matemáticamente así, ¿no? Ya, para poder analizar o de repente estudiar el comportamiento del campo eléctrico, nosotros utilizábamos dos cargas. Una carga grande que llamamos carga fuente, que podría ser positiva o podría ser negativa, ¿no? Y una carga pequeña, que justamente lo acaba de anotar su compañera, que es una carga de prueba. Muy buenos días, Abel. Pero esa carga de prueba es muy pequeña comparada con la carga fuente y al mismo tiempo la definimos siempre como una carga positiva, ¿no? De tal forma que si tuviéramos que medir la interacción, tendría que ser aproximadamente así, ¿no? Cuando se trata de una carga puntual, entonces, y eso se manifiesta también a través de esta ecuación, el campo eléctrico que crea esa carga está dirigida radialmente hacia afuera, si es positiva, ¿no? Alejándose, y si es negativa, hacia ella. ¿Y cuál es la relación que existe entre la fuerza y el campo?
¿Qué relación existe entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica? Ya, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico se determinan a partir de esta ecuación, ¿no? Teniendo en cuenta que es una representación vectorial. Si de repente lo linealizamos, nos quedaría con algo como esto, ¿no? La fuerza es igual a la carga por el campo. De alguna manera, en matemática nosotros conocemos eso como el producto de un vector por un escalar, ¿no? Ahora, si la carga es positiva, ¿qué puede suceder? Entonces, la fuerza y el campo estarían en la misma dirección, ¿no? O el mismo sentido. Pero si es negativa, estarían en sentidos contrarios. Muy bien. Otro punto. ¿Por qué será importante estudiar los campos eléctricos? ¿Qué importancia puede tener para nosotros? Uno de los aspectos relevantes, por ejemplo, para nosotros en la actualidad, son las comunicaciones. Y dentro de ese rango, ¿no? Nosotros utilizamos un tipo de onda. ¿Alguien sabe qué tipo de onda es? Cuando de repente tenemos una placa solar, ¿no? De repente, queremos explicar el principio físico bajo el cual funciona. Nosotros siempre asumimos pues un modelo matemático en el cual las ondas están formadas por un campo eléctrico y un campo magnético. Por ahora no le hemos dado todavía este análisis a esa parte, ¿no? Ajá, una onda electromagnética. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? Está formada por dos campos, uno eléctrico y uno magnético. A la diferencia, por ejemplo, del sonido, que es una onda mecánica, y que requiere de un medio físico para propagarse, la onda electromagnética no precisa de ella, ¿no? Y nos sirve, por ejemplo, para poder explicar muchos fenómenos basados de repente en el principio de una radio, también para poder explicar algunos fenómenos de repente en las comunicaciones, ¿no? De hecho, no es el único modelo porque existe también un modelo llamado corpuscular que también analizaremos allá por la semana 14, aunque ese modelo corpuscular dista mucho del que nosotros tratamos en el siglo XX. Bien, entonces, hemos mencionado de repente la ley de Coulomb. Hay que tener en cuenta que en algunos textos se le suele llamar la ley de Coulomb para los campos eléctricos, ley de Coulomb, perdón, ley de Coulomb para el campo eléctrico o campos eléctricos, y el otro ley de Coulomb para la fuerza eléctrica, y otros simplemente le llaman la ley de Coulomb a estas dos formulaciones que hemos analizado. Y aunque nosotros de repente hemos notado que ambos dependen de la inversa del cuadrado de la distancia, ¿no? Ya de repente entre dos cargas o de una carga a un punto, ¿no? Es una consecuencia de ello. Nosotros vamos a introducir un concepto que es la ley de Gauss y que nos va a servir para poder determinar el módulo, ¿no?, de los campos eléctricos de distribuciones de cargas que pueden ser cargas discretas, como hemos visto hasta ahora, o de repente una distribución de carga continua, y a partir de algunas situaciones especiales hacer algunos razonamientos puramente cualitativos que nos van a permitir resolver problemas que por métodos de integraciones podrían resultar un poco complicados. Entonces, lo que nosotros pretendemos aquí es analizar, ¿no?, y aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico de un sistema de cargas con un alto grado de simetría. Y a partir de ello poder explicar algunos fenómenos electrostáticos. Decimos de repente alto grado de simetría porque vamos a introducir un concepto relativamente nuevo, ¿no? Una superficie imaginaria a la cual nosotros le vamos a llamar superficie gaussiana. Y obviamente a partir de ese concepto vamos a poder evaluar las integrales. Esta es nuestra agenda. Bueno, el flujo, entendido de repente como el fluido que atraviesa una superficie por unidad de tiempo, nosotros la vamos a sustituir por las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie.
definir el flujo de campo eléctrico y vamos a ver algunos ejemplos de las aplicaciones de la ley de Gauss. En esta primera parte vamos a de repente hacer un estudio cualitativo y cuantitativo en algunas situaciones para poder comprender, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos de flujo, como la cantidad de fluido que atraviesan una superficie durante un intervalo de tiempo, quedaría muy bien de repente si estuviéramos hablando de un curso de física 3, ¿no? Pero no necesariamente vamos a entenderlo en ese sentido clásico. Vamos a suponer que esas líneas verdes horizontales representan para nosotros las líneas de campo eléctrico, ¿no? Eh, Obviamente, si están todas trazadas horizontalmente y espaciadas, ¿no? Igualmente espaciadas, entendemos que es un campo eléctrico uniforme. Eso quiere decir que el sentido no cambia y la magnitud de ese campo es la misma en cualquier punto que tomemos nosotros como referencia, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que ellos lo atraviesan en forma perpendicular a una superficie como ha sido trazada. Si no fuera así, tendríamos que recurrir de repente a algún concepto matemático. Y vamos a tratar de calcular nosotros de alguna forma el flujo eléctrico que atraviesa esa superficie. Y aquí el primer esquema. Esta línea que está marcada aquí es en color negro, voy a resaltarlo en rojo, representa para nosotros el campo eléctrico que en un problema particular puede tener en sí una dirección arbitraria. No siempre va a ser única la dirección. De hecho, no tendría por qué ser constante tampoco, de manera general. Pero sí vamos a definir un nuevo parámetro. Nosotros, desde que hemos iniciado CAT 1, tenemos en cuenta que el área es una cantidad escalar, ¿no? En general es un escalar. Pero para evaluar nuestra integral, para definir el flujo, vamos a suponer que se le puede dar una representación vectorial. Entonces, ¿cómo le damos nosotros una representación vectorial? Vamos a suponer que ese vector es trazado bajo ciertas consideraciones. Trazamos una línea de repente aquí y ese vector que representa el área, el módulo viene a ser igual para nosotros a de repente la región que está atrapada aquí, ¿no? Siempre se traza de manera perpendicular emergiendo de la superficie, ¿no? O sea, son dos condiciones, ¿no? Emergiendo quiere decir saliendo de la superficie y siempre en forma perpendicular. Siempre va a ser así. Y nosotros vamos a determinar suponiendo que el vector de campo eléctrico y ahora el elemento diferencial de área no formen un ángulo de 0 grados, sino un ángulo teta, vamos a determinar el flujo a través de esta expresión. Pero si observamos esa expresión, podemos escribirlo siempre como la integral de superficie, ¿no? E punto diferencial de A. Hay que tener en cuenta que en la definición que nosotros realizamos en general en nuestro curso de matemática, y eso será relevante en un problema posterior, siempre trazamos dos vectores. En todos los libros de física vamos a encontrar algo así, ¿no? Cuando empiezan a definir el producto escalar o producto punto. Siempre se toman dos vectores que tienen un origen común, ¿no? A ver, siempre lo vamos a tener nosotros así. Entonces definimos, para recordarlo, el producto punto o producto escalar de los vectores A y B como el módulo de A, el módulo de B por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿no? Obviamente dos vectores con origen común. Ahora, un detalle importante es que en muchos problemas nosotros vamos a poder elegir la forma de la superficie. Si podemos elegir la forma de la superficie, las más comunes son una esfera. Por ejemplo, cuando es una carga puntual nos va a convenir elegir una esfera. Si de repente es un plano, ¿no? Un plano infinito, del cual hablamos en algún momento y lo vamos a hacer ahora, o de repente cuando se trate de una línea de carga, ¿no? Imaginando que la carga está contenida sobre un filamento, va a ser conveniente elegir un cilindro, ¿no? Pero ese cilindro o esa esfera realmente no existe. Son superficies
imaginarias que reciben el nombre de superficie gaussiana que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar la integral. En general, cuando se trata de una superficie arbitraria, nosotros vamos a determinar el flujo a partir de esta ecuación. En el sistema internacional, el campo eléctrico tiene unidades de Newton sobre Coulomb y el área metros cuadrados. Entonces, nosotros vamos a medir el flujo en newtons metros cuadrados sobre Coulomb. Si el campo eléctrico no depende del área, en ese caso hablamos de un campo uniforme, ¿no? Entonces podemos calcularlo de repente así, ¿no? El flujo, el campo, punto, el área. Y esto refuerza lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Podemos determinar el valor del área de repente de un elemento diferencial, que es este que se muestra aquí, y luego trazar un vector, ¿no? Un vector que sea perpendicular a la superficie. De ahí aparece el término E, donde n obviamente tiene que ser determinado según las condiciones de problema. Pero siempre va a ser conveniente elegirlo de repente de tal forma que el vector que representa el campo eléctrico y el área formen un ángulo de 0 grados, o 180 o 90 grados, ¿no? Siempre buscamos, o son paralelos, están en la misma dirección, están en sentido contrario, o son perpendiculares, ¿no? Porque recuerden que el producto punto siempre me va a dar 0 para dos vectores perpendiculares. Aquí un ejemplo que forma parte de repente de un problema. Nosotros vamos a extenderlo luego. Y podemos apreciar de repente una superficie, pero que no es una superficie cerrada por ahora. Podemos identificar de repente tres tapas, ¿no? La tapa vertical, la tapa posterior vertical, que de repente le vamos a llamar 1, la que se encuentra en la base horizontal 2, y esta que es oblicua, que le vamos a llamar 3. Entonces, para poder evaluar esta integral o la integral de superficie aquí, nosotros tenemos primero que representar al área como un vector. El campo eléctrico está trazado en forma horizontal, eso quiere decir que es un campo eléctrico uniforme, ¿no? Entonces siempre va a tener una dirección, por lo menos en este problema. Y si trazamos de repente el vector que representa el área 1, podríamos hacerlo así, con la condición de que tiene que formar necesariamente un ángulo de 90 grados, ¿no? Debe ser perpendicular a esta superficie y siempre debe estar dirigida como saliendo de ella, ¿no? Y tendríamos que representarlo nosotros como el vector A1, por dar el primer ejemplo, ¿no? El otro que está ubicado de repente en la base, podemos hacerle lo mismo, podemos darle una representación, pero en este caso quedaría dirigido así, ¿no? Verticalmente hacia abajo. La razón, la justificación es que por definición nosotros siempre vamos a trazar el vector que representa el área en forma perpendicular a la superficie y saliendo de ella, ¿no? Y esa sería la representación para el área 2. El área que está trazada de manera oblicua de repente podría ser representado así. Acá ya nos han dado la línea punteada que dice la normal, ¿no? Entonces, eligiéndole en cualquier punto, al trasladarlo, nosotros tendríamos aquí que determinar este ángulo. ¿Cuál sería o cuál es el valor de este ángulo? ¿Y cuál sería la justificación? Acá dice teta, que justamente coincide con este valor. Pero ¿cuál sería la justificación para que sea el mismo que está formando con las dos caras de esa figura? ¿Cuál sería nuestra justificación? Podría ser. Hay
Tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar como punto de partida la información de su compañera. Aquí, por definición, este vector que representa el área tiene que ser perpendicular, ¿no? Esta es una razón o una justificación. Este sería el área 3. Y el vector que representa el campo eléctrico, ¿no? Como es horizontal, es perpendicular a esta tapa que está aquí, que es 1, ¿no? Entonces, los lados o las proyecciones de los lados de este ángulo, que nosotros voy a remarcarlo de repente aquí en otro color, el campo eléctrico, ¿no? Se haría así. Si lo proyectamos, él cae en forma perpendicular a esta cara. Entonces, hay un teorema que nos dice a nosotros que si dos ángulos agudos tienen sus lados respectivamente perpendiculares o sus proyecciones, entonces esos ángulos son congruentes o son iguales para nosotros, ¿no? De hecho, aunque enunciado así, ustedes ya lo utilizaron en el curso de CAT 1. Por ejemplo, cuando colocaban o trazaban de repente un plano inclinado y le decían que tienen un cuerpo que está ubicado en la superficie y realizaban su diagrama de cuerpo libre, antes de realizar el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hacían era de repente trazar esto, ¿no? Es lo primero que hacían, definir un sistema de coordenadas que coincida, ¿no? Más o menos así. Y allí ustedes lo que hacían eran trazar de repente el vector que representa el peso, pero el peso cae de manera perpendicular, ¿no? sobre la base y forma un ángulo de 90 grados. Y por definición, este eje que ustedes han trazado es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, si este ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa, ¿no? Esa era la justificación, porque son dos ángulos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Es válido tanto para ángulos agudos como para ángulos obtusos. Siempre que sus proyecciones, sus prolongaciones sean perpendiculares, esos ángulos van a tener el mismo valor, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual tomamos nosotros como iguales, ¿no? Por eso la figura marca aquí que es el mismo ángulo que forma la vertical. Y es importante porque va a ser útil en la solución de varios problemas. Bien, no sé si hubiera alguna observación hasta aquí. Vamos a trabajar este ejercicio y luego me van a mostrar sus resultados si es posible o en todo caso comentar. En esta figura, ¿no? A nosotros nos dicen que tenemos con un cubo, ¿no? Que tiene una arista L y que está ubicada en una región donde existe un campo eléctrico uniforme, ¿no? Uniforme quiere decir que están en la misma dirección en todo momento, apuntan en un solo sentido y tiene un mismo valor en cualquier punto que nosotros lo seleccionemos, ¿no? Y nos piden a determinar el flujo eléctrico que pasa a través de cada cara del cubo y el flujo total a través de este, ¿no? Y el cubo está orientado con una de sus caras perpendiculares al campo eléctrico, como se ilustra en la figura. Entonces, una de las caras, ¿no? De nuestro campo eléctrico es perpendicular. Entonces, nosotros tenemos de repente cierta libertad para poder fijar un sistema de coordenadas de la misma manera como lo hacíamos en CAT 1, ¿no? De repente podríamos trazarlo más o menos por acá, hacerlo coincidir de repente de manera caprichosa con uno de estos y dejarlo así, ¿no? Y el otro podría de repente estar trazado así.
Aunque de repente pueda parecer que la elección es arbitraria, nosotros podemos darle una orientación, ¿no? Esto podría ser el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Así más o menos podríamos representarlo, ¿no? Aunque aquí queda un poquito, o aquí para que coincida directamente con él, ¿no? Ya está. Entonces, esa podría ser una representación. Nada quita que puedan cambiar de repente, empezar de repente X por acá, Y, Z, ¿no? A veces lo importante es mantener el orden cíclico antihorario. Entonces, si nosotros hacemos eso, este vector N2 que está aquí, lo podríamos renombrar como I. El vector aquí, N4, que aparece, lo podríamos nosotros renombrar como el vector K. Y N5 podría ser renombrado como J, ¿no? Positivo. Y todo lo que esté en sentido contrario a él será, pues, negativo, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que evaluar, tendríamos una ventaja. Por ser un cubo, ¿no? Está formado por cuadrados, entonces el área de cada una de las tapas no sería otra cosa que L cuadrado, porque es el único dato que nos están dando, ¿no? Y al momento de calcular el flujo, teniendo en cuenta que son formas regulares bastante conocidas, ¿no? Esto podría ser determinado como E punto A. Pero tendríamos que hallar una representación para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, allí de repente viene un poco la forma en la que nosotros podemos definirla, ¿no? Por ejemplo, podríamos coger el área 1 y darle una representación. Teniendo en cuenta que el vector que representa el área, en este caso tendría que tener un valor L cuadrado, porque la cara de un cubo es un cuadrado, ¿no? Entonces, él estaría dirigido a lo largo del eje X y por lo tanto le corresponde tener una Y. Pero si observamos, N1 está en sentido contrario al que nosotros hemos definido como Y. Por lo tanto, él quedaría representado como menos L cuadrado en la dirección Y. Si hacemos lo mismo con A2, esto es L cuadrado en la dirección Y, ¿no? Tener en cuenta que el vector que representa el área siempre se traza perpendicular a la superficie y emergiendo de ella, ¿no? ¿Cuál sería la representación para el área 3? ¿Cómo representaríamos el área 4? Representación para 5, representación para A6. ¿Cuál sería esa representación? Ya, por aquí nos dicen que A3 tendría que ser menos, también nos han adelantado creo A6, menos, a ver, A3, L cuadrado, K no sería, profe. perdón, No es L cuadrado K, no sería. ya, A3, L cuadrado en la dirección K, Sí, porque está en Z. ajá, está en Z, y A4, Positivo, L cuadrado K. L cuadrado en la dirección K. A5, L cuadrado en la dirección J, y A6, Menos L cuadrado J.
menos L cuadrado en la dirección J, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros le hemos dado una representación vectorial. Ahora viene la forma de evaluar. ¿Cómo sería la representación para nuestro campo eléctrico? Suponiendo que él tiene un módulo E. Ese campo está dirigido a lo largo del eje X porque el problema dice que coincide con una de las caras, ¿no? Entonces, si coincide con una de ellas, nosotros podemos de repente añadirle la dirección, ¿no? Y esa sería la representación para nuestro campo eléctrico, ¿no? E, el módulo en la dirección. Ahora puede llegar el momento de repente de evaluar el flujo eléctrico en la cara 1, flujo eléctrico en la cara 2, porque nos piden evaluar en cada uno de ellos, flujo eléctrico en la cara 3, el flujo en la cara 4, 5 y finalmente el flujo en la cara 6. Sí, porque nosotros, dependiendo de la dirección que tenga, tendremos que evaluarlo. Podría ser que la dirección de 0, ¿no? En algunas situaciones. Sí afectaría. Pero nosotros estamos eligiendo un término, ¿no? Un término de repente. En este caso, de acuerdo a la figura, como dice que coincide con es perpendicular a una de las caras, entonces en lo que nosotros hemos definido como I, estaría dirigido a lo largo de ese eje, ¿no? En el caso de 1, por ejemplo, acá tendríamos técnicamente no, dependiendo del problema. El flujo 1, vamos a verlo acá, sería el módulo del campo eléctrico por su dirección y acá dejamos un espacio y acá sería menos L cuadrado en la dirección I, ¿no? Y esto le corresponde un punto. Vamos a ponerlo de repente acá. Acá también tendría que ser el campo en la dirección I. En este caso solo hay una dirección, ¿no? Aquí sería destacar que esto es el producto punto o producto escalar, como querramos llamarle. Y acá sería, por ejemplo, 2, ¿no? Acá sería L cuadrado en la dirección I. En el caso de 3 es menos L cuadrado en la dirección K. L cuadrado en la dirección K. Y finalmente 5 L cuadrado en la dirección J. Y aquí menos L cuadrado en la dirección J. ¿Cuál es el resultado de la primera operación? Recuerden que cuando nosotros hemos utilizado este concepto de matemática, aquí tenemos I punto I, ¿no? Y ese I punto I, ¿a qué equivale? A 1, ¿no? Y esto se convertiría en menos E por L cuadrado. En el segundo caso también aparece el producto I punto I, ¿no? Y eso es E por L cuadrado.
En cualquier otra situación, recuerden que los vectores IJK, ¿no?, son perpendiculares uno a uno. Entonces acá tendríamos I punto K, I punto J, I punto J, ¿no? Y el producto punto de dos vectores perpendiculares siempre es igual a cero, ¿no? Y eso nos produciría a nosotros efectivamente el flujo sobre cada una de las cargas. Ahora, si nosotros tomamos como referencia, ¿no?, los valores obtenidos y los sumamos, vamos a tener que el flujo neto viene a ser igual a cero. Esto va a suceder siempre, aunque aquí se ha analizado de repente para una figura bastante común, que es un cuadrado. Recuerden que, perdón, un cubo. Ese cubo representa para nosotros una superficie gaussiana, una superficie imaginaria que nosotros hemos utilizado para analizar el flujo eléctrico. Cuando no existe carga dentro de una superficie, el flujo neto siempre va a ser igual a cero. Eso es de plano, siempre. Si hay una carga en el interior, entonces el valor del flujo va a cambiar, ¿no? Y aunque existe de repente una formulación bastante general, nosotros vamos a analizar luego el siguiente problema, que este valor puede llegar a ser independiente de la superficie. ¿Observaciones hasta aquí? Bien, vamos a ver entonces, este queda como ejercicio. Vamos a ver este caso. En este problema, cuando dicen a nosotros que hay una carga puntual positiva que tiene un valor de 3 microcoulomb y está rodeada por una esfera centrada, ¿no?, en la carga, y cuyo radio mide 0,2 metros. Nos han marcado en rojo de repente con alguna intención y nos dicen determina el flujo eléctrico a través de la esfera debido a esta carga. En este caso, nosotros tenemos una carga puntual que viene a ser representada por ese pequeño círculo que le han puesto un signo más aquí, que vamos a destacarlo más. Y recuerden que nosotros en la primera parte habíamos mencionado que siempre cuando se trata de una carga puntual positiva, las líneas de campo eléctrico están dirigidas así, ¿no? Siempre radialmente hacia afuera, como emergiendo de ellos, ¿no? Si la carga fuera negativa, las líneas de campo están dirigidas hacia la carga. Y como es una superficie, nosotros la podemos dividir en muchas pequeñas partes. Vamos a suponer que de repente una de esas partes es un elemento diferencial de superficie. Y justo en ese elemento diferencial de superficie, nosotros hemos hecho coincidir estos dos vectores, ¿no? El campo eléctrico que sobre la superficie imaginaria que vendría a ser nuestra superficie gaussiana, nosotros hemos trazado dos vectores. Uno que representa el elemento diferencial de área perpendicular a la superficie y emergiendo de ella, y la otra, el vector de campo eléctrico. Pero como está a una misma distancia, ¿no?, sobre una superficie, el módulo del campo eléctrico es el mismo, ¿ya? Entonces, ahora, si nosotros elegimos una superficie y esa es de repente la razón, nos vamos a encontrar con que el campo eléctrico es paralelo al elemento diferencial de área. Entonces, el ángulo que forma el campo eléctrico con el elemento diferencial de área viene a ser igual a 0 grados, ¿no? Es el ángulo que están formando esos dos vectores. Entonces, a partir de ello, nosotros ahora ya podemos de repente
establecer un criterio para poder determinarlo, ¿no? En este caso, vamos a recurrir de repente a un concepto que ya habíamos manejado y que de hecho lo hemos mencionado en la primera parte, ¿no? Podemos de repente tener una idea bastante clara si nosotros recordamos esto. El flujo eléctrico es una representación así, una integral de superficie, y esto quiere decir que es una superficie cerrada, E punto diferencial de área. Pero si tenemos en cuenta nosotros eh, que para efectos de cálculo, ¿no? Tal como hemos trazado, hemos elegido una superficie esférica, el campo y el elemento diferencial de área forman un ángulo de 0 grados. Entonces, esto se podría reescribir como el módulo del campo eléctrico por el elemento diferencial de área. Como el campo eléctrico, ¿no? El módulo del campo eléctrico es el mismo porque la distancia a la que estamos calculando es R, entonces en todas las direcciones el valor del campo va a ser el mismo. Y eso nos va a permitir de repente a nosotros reescribir esta expresión así. Al ser el módulo del campo una constante, esto quedaría así. Evaluemos nuestra integral. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico creado por una carga puntual? El módulo sería en este caso ya, ¿no? Nosotros también habíamos mencionado, aquí vale la pena recordar esto, la constante eléctrica también se puede escribir como 1 sobre 4 veces pi epsilon sub 0, ¿no? Entonces aquí podemos escribir la constante eléctrica 1 sobre 4 veces pi epsilon sub 0. Como es una carga Q, la que está actuando como carga fuente, ¿no? Sería por la carga, y aquí sería R cuadrado, ¿no? Que es la distancia que existe del punto donde está ubicada la carga hacia toda la periferia de la esfera, ¿no? Y como tenemos que calcular aquí eh, esta integral, por ser una forma regular, vamos a llamarle así, el área de una esfera que es igual, ¿se acuerdan? El área de una esfera es 4 veces el valor de pi por r cuadrado, ¿no? Entonces acá tendríamos nosotros 4 veces pi por r cuadrado. Y eso nos va a permitir rápidamente de repente eliminar r cuadrado con r cuadrado y también suprimir el valor de 4pi con el valor de 4pi. Y en la simplificación nosotros vamos a tener que el flujo eléctrico es igual a la carga entre epsilon sub 0. Donde epsilon sub 0 es una constante con la que nosotros ya habíamos tratado. Y al ser una constante, nos está diciendo esta ecuación que vamos a poner en un marco amarillo, que el flujo eléctrico depende directamente de la carga que se encuentra dentro de la superficie. En el problema anterior, que era un cubo, era una forma, ¿no?, tridimensional, una superficie que estaba contenida de repente dentro de un campo eléctrico uniforme. Pero el problema no decía en ningún momento que hubiese una carga dentro, y por eso el flujo era cero. Pero en este caso, como la superficie que hemos trazado contiene o atrapa una carga, entonces ese flujo es igual a la carga entre epsilon sub 0. Pero además pone algo en evidencia, ¿no? El flujo solamente depende del valor de la carga, y aunque hemos usado una superficie esférica conocida, ¿no?, en área, esta no depende exclusivamente de la superficie, sino depende del valor de la carga. Porque si la carga dentro hubiera sido cero, el flujo tendría que ser cero. Esa va a ser una consecuencia importante que vamos a utilizar nosotros para resolver algún tipo de problema. Evaluando entonces aquí ya
nuestro flujo eléctrico quedaría representado así. El valor de la carga con dos cifras significativas, 3,0 por 10 a la menos 6. Y el epsilon su cero es 8,854 por 10 a la menos 12. Y ahí tendríamos nosotros, obviamente respetando las cifras significativas, 3,4 por 10 a la 5, ¿ya? Newtons metros cuadrados sobre cobre. Lo más importante de este ejercicio es recordar que cuando queremos calcular el flujo eléctrico solamente depende de la carga que se encuentra en el interior de la superficie, no depende de la forma particular, ¿no? De allí que nosotros seleccionemos una superficie por conveniencia, porque un tipo de superficie nos va a reducir enormemente los cálculos, pero el resultado finalmente resulta ser independiente de la forma. Observaciones hasta aquí. Bien, acá se resumen lo que hemos visto, ¿no? Esta forma que aparece aquí, de alguna manera representa una superficie arbitraria, ¿no? Esto que está aquí. Me parece como un globo, ¿no? Entonces, cuando tiene una forma de ese tipo, un poco, digamos, irregular, nosotros podemos cambiarla de repente por otra, que podría ser una esfera. Al final el resultado resulta ser independiente, ¿no? Independiente de esta forma que tiene, ¿no? Y elegimos un elemento diferencial sobre ella, ¿no? Que aquí estoy remarcando en rojo. Y el campo eléctrico, sí, la dirección que tenga en el problema tendremos que respetar, no la podemos cambiar. Pero el vector que representa el área, nosotros vamos a elegir un sistema de coordenadas a conveniencia, ¿no? En algunos casos, de repente, como fue el problema anterior, simplemente recordar alguna de las propiedades del producto escalar para evaluarlo, ¿no? Y nosotros podremos determinar siempre el flujo sobre una superficie cerrada como la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Ahora, en un problema podría pasar de repente que dentro de esta región tengamos una carga que es más 5 microcoulomb y otra carga de repente, que esta sea la carga 1 y esta sea la carga 2, que sea menos 3 microcoulomb. Entonces, cuando tengamos que evaluar aquí donde dice la carga encerrada, el sistema se comporta como si estuviera solamente teniendo más 5 microcoulomb, ¿no? Porque si sumamos esto, no queda, perdón, más 2 microcoulomb, ¿no? Porque el sistema se va a comportar con relación a la carga neta. Aunque dice carga encerrada, ese término de repente acá debería ser modificado a que diga carga neta, carga total o carga efectiva. Este problemita que aparece aquí lo vamos a trasladar en otra hoja, ¿no? Porque así como está la figura no me ayuda mucho. Y esto va al final. Voy a cambiar solamente un esquema para tratar de revisar el concepto que nosotros tenemos hasta aquí de el flujo. Bien, vamos primero por aquí. Esta es la misma figura que teníamos, ¿no? Acá. Esto representa o sintetiza para nosotros de alguna manera la ley de Gauss. Si ustedes observan, han hecho dos representaciones, son muy claras de repente la primera y la segunda. Y en la primera nosotros podemos identificar, por ejemplo, una superficie S1, después de ella una superficie S2
y exteriormente una superficie S3. Y aunque no lo dice, nosotros sabemos que la carga que está ubicada aquí es una carga positiva. ¿Por qué? Audio chat. ¿Cómo intuimos que la carga que está atrapada es positiva? Porque las líneas de campo han sido trazadas como saliendo de ellas, ¿no? Emergiendo de la carga. Entonces, hay una razón de repente por el cual ellas no. Entonces, vamos a suponer que en un problema nos pidieran a nosotros calcular el flujo sobre la cara 1. ¿Cómo calcularíamos ese flujo? Podríamos evaluar esta integral, que cuando es una esfera es fácil de evaluar, ¿no? Es sencilla. Pero si no es una esfera y es una forma complicada, entonces el flujo se puede determinar como el cociente entre la carga y epsilon sub 0, que es justamente el último resultado que hemos obtenido. Pero ese resultado resulta ser independiente, ¿no?, de la forma. Entonces podríamos afirmar lo siguiente: sería igual al flujo 2 igual al flujo 3. ¿Qué dice? Audio chat. Tenemos una carga que está rodeada por tres superficies: la superficie 1, la superficie 2 y la superficie 3. Entonces la pregunta, ¿no?, que nosotros hacemos aquí es, si nos pidieran calcular el flujo sobre de repente sobre cada una de las superficies, podría asumir que el flujo 1 es igual a la carga sobre epsilon sub 0, y este a su vez es igual al flujo 2, y este a su vez igual al flujo 3. Han respondido que sí algunos, otros me lo han preguntado. La razón sería que en el último problema que nosotros analizamos, para una carga puntual, el flujo eléctrico quedaba definido así, ¿no? Vamos a ponerle aquí la carga neta, la carga total, la carga efectiva sobre epsilon sub 0. Entonces, eso hace que sea independiente de la superficie, ¿no? El flujo eléctrico es independiente de la superficie, depende únicamente de la carga que se encuentra contenida dentro de la superficie. Entonces, vamos a la siguiente figura. Si le pidieran calcular el flujo neto en esta figura, ¿cuál sería nuestra respuesta? En esta figura que acabamos de nosotros encerrar aquí, ¿cuál sería el valor del flujo acá? Audio chat. ¿Podría ser 0? ¿Por qué? Depende del ángulo.
¿Depende de quién? Del ángulo. Sí, depende de algo tiene que ver el ángulo. Pero la pregunta es, ¿el flujo podría ser cero? ¿Por qué? Recuerden que la condición que nosotros hemos impuesto, ¿no?, es que si yo analizo de repente aquí esta superficie que estamos repintando en color lila, no contiene ninguna carga en su interior. La carga Q sub 0 está contenida por fuera, ¿no? No está dentro de la superficie. Entonces, como no está dentro de la superficie, ese flujo viene a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, el flujo neto sobre esta superficie es cero. ¿Ya? Claro, tendría que interpretar que las mismas líneas de campo que ingresan por él salen por él, ¿no? Pero recuerden que el problema dice, o la afirmación, que el flujo eléctrico depende de la carga en el interior dividido entre epsilon sub 0. Pero epsilon sub 0 es una constante que obviamente no es cero. Y la carga en el interior implica de que si dentro de esta región no existe atrapada una carga, entonces el flujo neto tiene que ser igual a cero. Allí vamos al problema 1 de donde estaba ese cubo, ¿no? Ese cubo estaba en el interior de un campo eléctrico, pero cuando calculamos el flujo nos dio cero. Y eso es porque dentro no existe carga. Pero en el caso 2, que era una carga puntual, el flujo nos dio la carga entre epsilon sub 0. Lo que quiere decir que si dentro de la superficie no existe carga, o la suma de todas las cargas me da cero, entonces el flujo eléctrico tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llevar a la práctica un ejemplo. En este ejemplo, nos dicen a nosotros, en la figura se muestran 4 superficies cerradas, S1 a S4. Bueno, en realidad sería la proyección, ¿no?, de una superficie sobre un plano. Y hay algunas cargas que están marcadas como menos 2Q, Q y menos Q. Y las líneas de color son las intersecciones de la superficie con el plano de la página. O sea, estamos viéndolo en 2 dimensiones. Determine el flujo eléctrico a través de cada superficie. Entonces, si nosotros queremos hacer de repente eso, podemos analizar el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a darle vamos a etiquetarlos acá uno por uno. Como Φ1, Φ2 y Φ3. Entonces, el flujo en la superficie 1, que aquí está trazado, como dice, proyectado sobre un plano. Entonces, la superficie 1 es esa línea que está marcada aquí en color anaranjado, ¿no? Ligeramente vamos a sacarlo por acá. Sería esta superficie que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál sería el flujo sobre ella? En este caso, si atendemos a lo que hemos dicho, tendría que ser menos 2 veces el valor de Q más el valor de Q entre epsilon sub 0, ¿no? Y si nosotros calculamos, esto tendría que ser menos la carga entre epsilon sub 0. No es como que si hubiésemos cogido de repente dos flujos, ¿no? Menos 2Q y le hubiéramos sumado más Q, que equivale simplemente a tener la carga neta o la carga efectiva, ¿no? Entonces, aun cuando tenemos una carga negativa y una carga positiva, calculamos la carga neta que está contenida en el interior de la misma, ¿no? Y el flujo sería menos Q entre epsilon sub 0.
Si tuviéramos que interpretar el signo negativo, pensaríamos que las líneas de campo están dirigidas hacia el interior de la superficie. Y también recordar que el flujo eléctrico, en este caso, ¿no? Como proviene del producto punto, es un escalar también, ¿no? Muy bien. Veamos el caso en la superficie 2. Sería cero, ¿no, profesor? El flujo en la superficie 2 sería 0 porque la línea azul o celeste, no sé qué color se esté viendo, tendría más Q menos Q sobre epsilon sub 0. Y aunque hay carga en el interior, la carga neta es igual a 0, ¿cierto? ¿Cómo sería el flujo sobre 3? Menos 2Q sobre X lo sub 0. Ya, la superficie 3 contiene a menos 2Q, también aparece más Q y también aparece menos Q entre epsilon sub 0, ¿no? Y ahí sería menos 2 veces el valor de Q sobre epsilon sub 0, ¿no? Muy bien. Entonces, de nuevo depende de la carga que está atrapada adentro. Y el flujo sobre la superficie 4, Cero. 0. La justificación, Porque no está dentro de las cargas. O sea, no hay carga en el S4. no contiene cargas, correcto. Muy bien, no hay una carga. Entonces, hay dos situaciones que deberíamos resaltar, ¿no? El flujo neto depende exactamente de la carga neta en el interior. Pero si la carga, por ejemplo, es más Q y menos Q y me da 0, ¿no? Y acá el flujo es igual a 4, perdón, el flujo 4 es igual a 0, entonces o no hay carga o la carga neta es igual a 0, ¿no? Es como que tenga un cuerpo bajo una condición de eléctricamente neutro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bien, ahora vamos a ver un problema algebraico. El último problema que era de un cilindro, ¿no? Está por aquí. Aquí la figura es la misma, solo que está en vertical y de repente ligeramente en proporción como para poder establecer un criterio. Recuerden que nosotros en una situación anterior, un problema anterior, habíamos tratado el concepto de línea de carga, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que nosotros podemos contener la carga eléctrica en una línea, en un alambre, en un cuerpo que tiene solamente una dimensión, ¿no? Entonces, cuando pasaba eso, recordando una parte, nosotros habíamos mencionado que podíamos escribir de repente así la densidad lineal, ¿no? De repente lo podemos escribir como la carga total que tiene una línea sobre L, aunque a veces se utiliza un poco más Q minúscula, tanto más para de repente el segundo término que para el primero, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la carga total que está contenida en un pequeño segmento, lo que hacemos es multiplicar la densidad lineal por la longitud, ¿no? Eso nos da a nosotros la carga que está contenida. Entonces, en este problema nos indican a nosotros que hay una carga que está contenida sobre una línea, ¿no? Un cuerpo en una dimensión. Y nos piden calcular el campo eléctrico a una distancia r de una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud. Es decir, que la densidad lineal no depende de X, solo es un mismo valor, igual que de repente podría ser la densidad del agua, ¿no? Yo podría tener dos recipientes o dos botellas, bueno, de agua de cualquier marca. Uno que tenga 2 litros de agua y el otro que tenga de repente medio litro, ¿no? Aunque el volumen es diferente, la densidad es la misma, ¿no? Pero en promedio, 1 gramo por centímetro cúbico o en sí 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Aunque son diferentes volúmenes, la densidad es la misma, ¿no? Bien, entonces vamos a usar ese esquema para resolver esta parte. El otro punto que quiero que tengan presente
es que nosotros cuando vamos a hacer una representación, siempre, ¿no? Hemos dicho matemática, ¿no? Y en CAT 1 también, si el vector A y el vector B son perpendiculares, entonces el producto punto A que es igual. El producto punto de dos vectores perpendiculares, 0, ¿no? Condición de perpendicularidad. Lo inverso también es cierto, ¿no? Si A punto B es igual a 0, entonces el vector A y el vector B son perpendiculares entre sí, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos de repente como regla. Muy bien. Entonces, vamos a identificar nosotros tres áreas. Porque nosotros pretendemos calcular, en realidad lo que vamos a calcular es el módulo del campo eléctrico, ¿no? Entonces, este es un caso donde nos conviene elegir una superficie gaussiana que sea un cilindro. Ahora, ¿por qué tiene que ser un cilindro? Porque va a facilitar los cálculos. Aunque el resultado, como hemos visto, el flujo eléctrico es independiente de la forma geométrica, ¿no? Vamos a darle una etiqueta y de repente a que aparece arriba le vamos a llamar superficie 1, el que aparece por la parte de abajo que sea la superficie 2 y el contorno que sea nuestra superficie 3. Le estamos subdividiendo. Y vamos a exagerar de repente un poco el grosor de la línea. Nosotros tenemos que trazar a un vector, en este caso el vector que representa el área, siempre perpendicular a la superficie, siempre emergiendo de ella, nunca hacia adentro, ¿no? Y tendríamos que trazar dos. Una, que de repente aquí no se ve muy bien, pero podríamos de repente intentar representarla así, ¿no? Sacar un poquito de color que está solamente para poder distinguirlo, ¿no? Más o menos así. Un poco oculta, pero aquí está. Quedaría más o menos así, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nosotros una representación para el vector que se encuentra trazado perpendicularmente hacia abajo, ¿no? Ambos representan el área. Aquí sería el área 1, porque así le hemos llamado, y vectorialmente sería A1, ¿no? Y aquí sería A2. Por definición, ese vector siempre se traza en forma perpendicular a la superficie y emergiendo de ella. Y como se trata de una carga positiva, ¿cuál es la dirección del campo para una carga positiva? Las líneas de campo siempre emergen de la carga, ¿no? Y en este caso están dirigidas radialmente. Entonces, como nosotros queremos calcularlo a una distancia r, tendría que ser aproximadamente así, ¿no? Y también tendríamos que hacer lo propio aquí, aunque obviamente tendríamos que trazarlos los dos del mismo tamaño y paralelos porque se entiende que a una misma distancia esos vectores de campo eléctrico tienen un mismo valor, ¿no? Acá sería campo eléctrico y campo eléctrico. El módulo a una misma distancia es la misma. Entonces, el vector de campo eléctrico, ¿no?, yace sobre la superficie 1 y sobre la superficie 2. Entonces, si tuviéramos que calcular el flujo sobre la tapa de arriba, el flujo 1 tendría que ser el campo punto el área 1. Y el flujo 2, que es la tapa de abajo, sería el producto punto del campo y el área 2. Y esto tendría que ser 0 y esto tendría que ser 0. La justificación
es que el vector de campo eléctrico y el vector que representa al área 1 son perpendiculares, ¿no? Y lo mismo sucede acá. El vector que representa al campo y al área 2 también son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Hemos hecho un análisis cualitativo, ¿no? Al trazar los vectores y las condiciones del problema para poder saber que el flujo sobre la cara de arriba y sobre la cara inferior, pues, es cero. Ahora nos queda por analizar la cara lateral. En ese caso, lo que se hace es proceder de manera similar como fue en la esfera, y aquí tendríamos nosotros un elemento diferencial de área. Y el vector que le representa, pues es un vector trazado en forma perpendicular y siempre saliente, ¿no? Y el otro es el campo eléctrico, que tiene la misma dirección que los anteriores, ¿no? Emergiendo siempre de la superficie y trazado pues en forma perpendicular. Pero a diferencia del caso anterior, el que nosotros habíamos considerado de repente nuestro esquema, ahora él está dirigido así, ¿no? Pero el hecho es de que siguen siendo paralelos y perpendicular a la superficie. Entonces, solamente en esta parte, nosotros podemos hacer la siguiente afirmación. El campo eléctrico y el elemento diferencial de área son paralelos. Entonces, a ello hemos convenido en llamarle nosotros la superficie 3. La superficie 3 sería entonces ya no una superficie cerrada, solamente la superficie lateral, porque hemos eliminado las dos primeras. Y acá sería el campo eléctrico punto el elemento diferencial de área. Pero como es alrededor de la superficie lateral del cilindro, a una misma distancia R, el módulo del campo eléctrico tiene el mismo valor. Entonces podemos escribirlo como E diferencial de área. Y como E es una constante, entonces podemos extraerlo de nuestra integral. Y aquí tendríamos el integral del diferencial de área, ¿no? Finalmente, el flujo 3 quedaría representado como E diferencial de área. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una lata de alguna bebida, ¿no? Regularmente tienen la forma de un cilindro. Entonces, si nosotros imaginariamente lo cortáramos, ¿no? Cortáramos esa hojalata, quedaría más o menos trazada así, ¿no? El área lateral. Y como nuestro cilindro tiene una altura L, que así ha sido marcada, L, y aquí el radio es R, entonces esto sería 2 veces pi por R, ¿no? Y el área, por tener una forma rectangular, se calcula como 2 pi por R por L, ¿no? Entonces, al momento de evaluar ya no necesitamos de repente construir todo esto, ¿no? Entonces estamos casi listos recordando lo siguiente, que ese flujo, ¿no? Eléctrico es producido por una carga que es lambda, la carga entre epsilon sub 0. Pero como no estamos tomando toda la carga, sino solamente una parte, ¿no? Una parte de la carga que está contenida dentro de esta región, que es una parte del cilindro que tiene una altura L, entonces la carga la podemos escribir así, lambda por L. Y eso nos dejaría a nosotros entonces como lambda por L entre epsilon sub 0. Finalmente, tomando solamente estos extremos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Aquí sería E, el área es 2 veces pi por R por L,
y aquí es lambda por L entre epsilon sub 0, ¿no? Y esto hace que se vuelva independiente de repente de L porque vamos a poder suprimirlo de nuestra ecuación. Y eso nos dice a nosotros que el módulo del campo eléctrico decae con la distancia, ¿no? Un resultado que vamos a usar con bastante regularidad en algunos problemas. El módulo del campo eléctrico producido a una distancia r de una línea de carga se puede calcular a través de esta expresión, ¿no? Acá sería la densidad lineal entre 2 veces el valor de pi epsilon sub 0 por r. Teniendo en cuenta que lambda es una constante y 2 pi epsilon sub 0 es una constante, entonces ese campo eléctrico depende exclusivamente del valor de r. Ese mismo problema que estaba al final, solo que le he hecho alguna foto. ¿Alguna observación hasta aquí? Ya. Recuerden que nosotros en la primera parte del curso habíamos mencionado que la carga pues no siempre va a ser una carga puntual, ¿no? Sino que puede estar contenida en tres cuerpos de repente muy particulares, ¿no? Una línea de carga, una superficie o un volumen. En este caso es un cuerpo en una dimensión. Y si ese cuerpo en una dimensión tiene una carga L y este a su vez tiene una longitud L, entonces nosotros definimos la densidad lineal como la carga entre la longitud, ¿no? Y también dijimos que de acuerdo a nuestra nomenclatura en el sistema internacional, esto se mide en coulomb por metro, ¿no? Así lo hemos considerado. Ahora, el otro, con relación al área, nosotros estamos calculando el área el área lateral de nuestro cilindro, ¿no? Que sería esto que estoy repintando aquí en color lila, ¿no? Ahora, ¿cómo calcular el área de un cilindro? Por eso le dije, si ustedes tuvieran, por ejemplo, una lata de una bebida cualquiera, podríamos recortarla y aunque no va a ser exactamente un rectángulo, siempre es una buena aproximación, ¿no? Nosotros tendríamos el área lateral, el contorno, ¿no? Longitud de circunferencia, todo este borde que voy a pintar aquí en rojo, ¿no? Mediría 2 veces pi por r, ¿no? Entonces, por eso pusimos aquí 2 veces pi por r. Y como tiene una altura L, entonces el área, ¿no? de la superficie que nosotros estamos considerando se puede calcular así, ¿no? 2 veces pi por r por L, ¿no? Y es lo que hemos usado acá porque aquí necesitamos justamente el área, el área lateral. ¿Estamos de acuerdo? Observaciones. Entonces, en nuestro esquema general, que viene a ser la última ecuación que nosotros hemos visto, vamos a anotarlo de repente acá, creo que va a ser algo conveniente escribirlo así. El campo eléctrico, ¿no? Creado a una cierta distancia, tiene un módulo que es E. Y ese módulo E depende de lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0 por r, ¿no? Entonces, el campo decae con la distancia, ¿no? Es inversamente proporcional a r. Eso quiere decir que cuanto más alejado estemos nosotros de la línea de carga, el módulo del campo eléctrico disminuye. Observaciones.
Y vamos a hacer la síntesis por aquí. Esto siempre va al cierre, aunque yo siempre a veces lo hago intermedio porque lo considero importante para la solución de los problemas. A ver, vamos a ver aquí. En el problema nos dicen que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Nosotros habíamos definido en la sesión de la semana pasada, ¿no? Antes de la última, antes de la PC1, penúltima creo, que nosotros asumimos de repente que las líneas de campo emergen de la carga positiva y convergen en la carga negativa. Esto sí es que hay carga negativa, si no convergen en el infinito. Y de esa manera, nosotros dijimos pues que cuanto mayor es el valor de la carga, mayor es el número de líneas de campo, ¿no? Entonces, por eso acá nos recalcan esa idea de que es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos visto un problema donde hemos supuesto que tenemos una carga positiva. Y dentro de esa carga, o dentro de esa región, hemos supuesto también que esta está rodeada por una pequeña esfera, ¿no? Que esa esfera en realidad para nosotros no existe. Nosotros le llamamos superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria trazada con una finalidad que es, pues, evaluar la integral, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica del campo eléctrico en este esquema? Por ejemplo, acá, esta superficie gaussiana, vamos a llamarle SG, para nosotros tiene una forma esférica y tiene un radio R, ¿no? ¿Por qué elegimos una superficie gaussiana? Porque vamos a tener nosotros la ventaja, ¿no? Al momento de trazarla, que la carga la podemos ubicar en el centro, ¿no? En el centro de la esfera, ¿no? Y el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a la superficie en todos los puntos y va a tener la misma magnitud. Entonces, si nosotros trazáramos, ¿no? Basado en la idea de que aquí podríamos tener una línea de campo, al frente de él tendríamos otra línea de campo que tiene la misma magnitud, E, pero que tiene sentido contrario. Acá sería E y acá sería E. Y si de repente trazamos otra, ¿no? A la misma distancia, esta va a tener el mismo módulo, pero sigue teniendo sentido contrario para un punto simétrico. Entonces, imaginariamente nosotros tomamos por aquí un elemento diferencial de área, ¿no? Sabiendo ya que el campo eléctrico está dirigido perpendicularmente, como saliendo de la superficie, eso es perpendicular, el diferencial de área también lo va a hacer. Y eso facilita de repente la forma en la que nosotros podemos evaluar nuestra integral, ¿no? Entonces, aunque aquí estamos tomando una forma particular, que es una superficie esférica, nosotros podríamos elegir cualquier otra. Recuerden que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que atrapa o rodea una carga puntual, ¿no? Siempre tiene un valor que es igual. ¿A qué era igual ese valor? ¿Se acuerdan? A la carga dividida entre epsilon sub 0, ¿verdad? Siempre. Entonces, nosotros podemos tener esta facilidad. El flujo eléctrico es igual a E punto diferencial de área. En algunos casos vamos a tener que evaluarla. O a la carga entre epsilon sub 0. ¿Ya? Eso quiere decir que el flujo eléctrico es independiente de la forma que nosotros seleccionemos para evaluarla. Pero existen algunas que van a ser de repente mucho más sencillas de poder evaluar, ¿sí? Eso es algo que de repente va a jugar un rol importante para nosotros en la solución de muchos ejercicios, ¿no? ¿Cuál es el valor del flujo eléctrico, por ejemplo,
para una superficie cerrada que no atrapa ninguna carga. Vamos a suponer que nosotros tenemos una figura muy parecida, ¿no? A esta. Vamos a suponer que fuera, vamos a suponer que ahora fuera un cilindro. Trazarlo de repente así, el otro así. Y que este fuera trazado de repente así. Y de repente solamente vamos a considerar esta región. Solamente esta región. Y nosotros colocamos una carga puntual por aquí. Y a esa carga puntual le vamos a llamar Q y a la superficie le vamos a llamar S1. ¿A qué es igual el flujo sobre esa superficie S1? Cero, ¿no? Cero, porque en este caso la carga se encuentra fuera de la superficie. Entonces, si no existe una carga, ¿no?, atrapada o dentro de la superficie, entonces el flujo neto viene a ser igual a cero, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos muchas cargas? De repente decidimos coger, ¿no?, esta carga que está aquí y lo ubicamos aquí. Ya, muy bien, sería la carga neta, ¿no? De repente tendríamos 2 y allí habría que tener en cuenta la suma, ¿no? De repente esta viene a ser la carga 1 y esta viene a ser la carga 2, ¿no? Entonces, en ese caso, el flujo neto sobre la superficie 1 ahora sería la carga 1 más la carga 2 entre epsilon sub 0, ¿no? Y aparece otra vez nuestro llamado principio de superposición. Entonces depende exclusivamente, ¿no?, depende exclusivamente de la carga neta. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos conceptos son importantes en la solución de muchos problemas. Sí, profesor. Ya. Y cuando se trata de una línea de carga, que es el último que hemos visto, más allá del cálculo, porque es importante, aparece en el ejercicio cómo hallarlo, no sé si en un chance lo van a pedir, pero hemos determinado que el campo eléctrico producido por una línea de carga es igual a lambda entre 2 veces pi epsilon sub 0 por R, ¿no? Entonces, cuando se trata de una línea de carga, estas quedan pues tengan en cuenta que nosotros hablamos de carga neta, ¿no? Entonces la carga neta viene a ser igual a la carga total. Entonces, obviamente tenemos que sumar los valores, ¿no? Uno podría ser positivo, otro podría ser negativo. Entonces, de hecho, hemos tenido ejemplos donde las dos cargas han sido del mismo valor, pero una positiva y la otra negativa, y se han terminado anulando, ¿no? Entonces, aquí el módulo del campo eléctrico, generalmente con la ley de Gauss, nosotros lo que calculamos es el módulo del campo eléctrico, no en sí el campo, ¿no? Digamos la dirección. Eso ya, si elegimos una superficie esférica o de repente una superficie cilíndrica, el campo eléctrico, pues a una misma distancia tiene un mismo valor, ¿no? Entonces lo que hallamos generalmente es el módulo. Y esta ecuación, aquí por ejemplo, tener en cuenta que lo vamos a usar también cuando analicemos condensadores cilíndricos, de allí la importancia de repente de saber cómo hallar el campo eléctrico para un sistema, ¿no? Porque parte de la aplicación que nosotros estamos viendo más adelante es, por ejemplo, analizar, ¿no? Analizar la capacitancia, veremos más de a qué se trata eso, o la energía almacenada en un capacitor, ¿no? Entonces, la energía depende fundamentalmente del valor del campo eléctrico, y el valor del campo eléctrico en este caso va a depender hasta cierto punto del valor de R, ¿no? Y otro punto importante es que la ley de Gauss acá dice es equivalente. Realmente nosotros partimos de la ley de Coulomb,
¿no? Y de ahí obtenemos nosotros la ley de Gauss. Depende de la ley de Gauss, depende de la fuerza eléctrica, de la definición del campo eléctrico, y nosotros a partir de ella definimos pues la ley de Gauss, ¿no? Esa ley de Gauss, nosotros vamos a tenerla en consideración porque vamos a tratar alguno de los problemas, algunos de los problemas más importantes, ¿no? Existe también una ley de Gauss para los campos magnéticos, que juegan el mismo rol de repente, como le dije al inicio, ¿no? Que las ecuaciones de Newton para la mecánica. Aquí existen las ecuaciones de Maxwell para los fenómenos electromagnéticos. Y de hecho todos los problemas de la física clásica pueden ser resueltos a través de ellos, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, si hubiera sido una línea de carga, ¿no? Hubiera sido una línea de carga, hubiéramos trazado de repente una línea acá y hubiéramos empezado a calcular el campo eléctrico por elementos diferenciales acá y acá. Resulta un poquito más pesado y difícil desde el punto de vista matemático calcular el campo eléctrico así, ¿no? Entonces, conviene, ¿no? Conviene utilizar la ley de Gauss cuando existe una distribución con un alto grado de simetría, ¿ya? Esa parte la vamos a ampliar nosotros en la siguiente sección porque vamos a dedicarnos exclusivamente a resolver este problema, ¿no?